Hoy sin machete. Ah, no, viste ese machete hoy. Sí, no, sin machete. Cambiaste la modalidad por para ver si entra todo lo que queríamos decir más o menos. O no tener planeado nada. Claro, es como una cuestión sin red. Ahí, muy bien. Sin paracaídas nos tiramos. Che, bueno, mira, vamos a utilizar como excusa el final de serie The Walking Dead, una serie de culto, legiones de seguidores, están gigantescos en las Comic Con más grandes del mundo. La gente, digamos, hay foros, canales de YouTube por cientos de críticas de los críticos y discusiones eternas sobre la serie, sobre cada temporada, sobre los personajes. Es una serie realmente de culto, digamos, tiene muchos detractores también, pero digamos, es de esas series del tenor, del tamaño de Los Sopranos, de Breaking Bad, digamos, series realmente no solo taquilleras, sino que además proponen otro tipo de reflexión, que es por donde un poco nos interesa caminar en esta columna, siempre de manera descentrada, siempre con esas notas al pie de página que podemos más o menos como para que sirva como un recurso, como una excusa, digamos, para poder pensar otras cuestiones. Bien. O sea que la serie, para los que no la han visto, como yo, como vos. Claro, en esta no te sigo, en esta no puedo formar parte, no soy parte de esa cultura de Walking Dead, pero bueno, me imagino ese paisaje apocalíptico, claro, algo de zombie así es una serie que parte en el capítulo 1, el capítulo inicial, son 11 temporadas, está terminando la semana que viene. Nos hemos hecho fanáticos de la serie al punto tal de que me contraté en la plataforma donde se transmite originalmente para poder ver esta última temporada, porque llega un año más tarde a Netflix, claro. Entonces no da, digamos, no da para esperar tanto tiempo. Es medio torpe decir esto, pero bueno, es lo que es, uno se entretiene en los pocos momentos de ocio que quedan de la manera que quiere. Y nada, un mundo completamente distópico. Una distopía es, si la utopía es el sueño de la ciencia política, de la sociología, de la filosofía, incluso desde los tiempos de los albores de la civilización, la utopía es el sueño de una sociedad idílica donde no existen conflictos, donde los conflictos se resuelven de una manera completamente pacífica, civilizada, digamos, armónica, y existe la prosperidad. La distopía es un escenario completamente distinto, diametralmente opuesto, donde lo que reina es el caos, pero no un caos en términos de desorden, sino el caos en el término de colapso. Claro. En la teoría política contemporánea, el siglo XX presentó un concepto de que se revitalizó en los espacios de la filosofía política o de las cuestiones más que tienen que ver con la sociedad en el siglo XIX. Esto se pone de manifiesto en este trío de filósofos de la sospecha que se los conoce, que ponen bajo la lupa todos los conceptos de la modernidad, que son Nietzsche, Freud y Marx, digamos, cada uno desde su espacio de pensamiento van a poner bajo la lupa todos los conceptos de Occidente, digamos, y ellos ya preanuncian la catástrofe del siglo XX. Claro. El siglo XX es el que prácticamente propone propone sobre la mesa, ¿no? Pone sobre la mesa la distopía, el escenario frecuente de la muerte. El siglo XX, como lo describe Eric Hobsbawm, que es uno de los historiadores más importantes del siglo XX, lo describe como el siglo corto y el siglo de la guerra. Que es lo que es, ¿no? Sí. Es un siglo que se inicia con el conflicto de la Primera Guerra Mundial y termina prácticamente con todas las guerras de ahora. Ya de ahora. Es un conflicto que continúa con el agravante del siglo XXI de que la técnica y la globalización y la especialización de la muerte, como también varios teóricos lo han propuesto, ha llegado a modos tales de que un escenario de catástrofe global puede darse a un clic. Estamos a un clic. Claro, estamos ahí nomás. Entonces esa distopía, la distopía lo que presenta es, bueno, ¿y qué hacer en un escenario de colapso total? The Walking Dead propone este escenario. El personaje principal, que es un sheriff que encarna todas las
los valores, muy entre comillas la palabra valores, ¿no? Los valores occidentales. Es un sheriff blanco de una sociedad norteamericana bastante avanzada y opulenta. El tipo tiene una familia modelo con su hijo, su mujer, qué sé yo. Pero esa idea era así a propósito, no es que buscaron el mismo estereotipo de las películas de héroes. Esa idea, claro. Y ese estereotipo, cuando se despierta de una operación, de una situación de salud, el tipo se encuentra en el hospital en los primeros minutos del episodio 1, con que no encuentra a nadie. Empieza a recorrer ese hospital prácticamente vacío, ella se encuentra con unos primeros muertos. La serie discurre alrededor de un virus que se libera y hace un colapso total en la sociedad, y empiezan a aparecer los infectados, mueren y vuelven a la vida a los pocos minutos de muerto, como zombies. Claro. Estos zombies lo que generan es aterrorizan a la sociedad, van matando a la gente, y los zombies poco a poco a lo largo de las 11 temporadas se van corriendo de la escena y aunque siempre están dando vuelta, son utilizados por los distintos grupos de sobrevivientes de distintas maneras. Los zombies terminan siendo una excusa para ver cómo el instinto gregario, es decir, el instinto de asociarse con otros hombres, va surgiendo entre los hombres que van sobreviviendo. Claro. Entonces se van generando distintos grupos. A mí, en general, me interesan mucho más las primeras temporadas, cuando los grupos no tienen una fisonomía determinada. Claro. Es decir, en los primeros episodios la gente se va agrupando con otros seres humanos que tienen más o menos las mismas características de ser vivo que ellos todavía. Entonces la serie va proponiendo, bueno, cómo se reconfiguran las relaciones sociales, cómo se reconfiguran los liderazgos, cuáles son las fisonomías que van a empezar a tener los nuevos grupos y cuál es la necesidad de asociarse con otros grupos para poder conquistar objetivos más o menos de mayor alcance. Es salvarse, primero que nada. Es salvarse. Acá hay lo que plantea la serie es una radicalización del instinto de supervivencia que puede ser muy propio de estos escenarios distópicos en los que estamos viviendo. Por eso la serie también creó muchos legiones de seguidores durante el COVID, por ejemplo, también, porque digamos el escenario que plantea es muy similar. A lo largo de toda la serie no se conoce muy bien el porqué del virus. Se sospecha de que fue liberado, se sospecha de que se generó por una cuestión de laboratorio no resuelta o mal resuelta, o por una conspiración. Todos esos elementos van surgiendo. Hay algunos personajes que me parecen de suma importancia que van a plantear esa verdadera transformación que va a necesitar un hombre sobreviviente. Cuando digo hombre, digo como especie, ¿no? Claro. Digo ellas también, ellas y todos, como sobreviviente de una situación de catástrofe total y de colapso general. Claro. Aparte, hay situaciones que van a hacer una crítica sobre la técnica. Por ejemplo, en esos primeros episodios, este sheriff que te comentaba vuelve a su comando, a su comisaría, no sé qué, y el tipo, claro, en una situación de guerra empieza a buscar pertrechos para una guerra convencional. Entonces lo ve montado su caballo de la policía montada. Claro. Pues es muy interesante porque vamos a ver en los primeros episodios esas largas autopistas con cientos de autos abandonados, y ya los edificios empezando a colapsar, digamos, por un éxodo masivo, y este sheriff llega ahí a esa situación y empieza a recorrer todos esos escenarios con un caballo y con unos bolsos donde empieza a recolectar de su propia comisaría, digamos, empieza a recolectar armas, radios, equipo de radio, handys y demás, pertrechos para una guerra convencional que poco a poco va avanzando la serie y eso se vuelve totalmente inútil. Entonces es muy interesante ver cómo a lo largo es decir, las balas en un momento se terminan. Ahí va. Entonces esos rifles no sirven para nada. Entonces hay que pensar nuevas estrategias para no solo la utilización de esos armamentos, sino para utilizar las herramientas de los espacios que nosotros creíamos como cotidianos y convencionales para los usos y costumbres del tiempo del siglo XXI. Claro. Che, ¿y se terminan enfrentando con los zombies? ¿Hay peleas o se pelean entre ellos? Mira,
los zombies van a aterrorizar a los grupos de sobrevivientes de manera permanente, pero lo interesante es cómo los distintos grupos van a ir utilizándose o apropiándose de esos zombies para, por ejemplo, los van guiando de momento para atacar otro grupo, por ejemplo. Entonces, le mandan una horda de zombies. Hay una temporada entera donde dos grupos antagónicos toman por asalto, digamos, y se establecen en una base militar abandonada. Entonces el conflicto está no solo al interior de la base, porque son dos grupos antagónicos, sino que afuera está el asedio de las hordas de... Es decir, toda la serie lo que va a reflejar de alguna manera es la historia de la humanidad, porque esto es interesante de verlo, claro, ¿no? Porque hoy que me contabas esto de la ciencia ficción que plantea ese escenario futurista de progreso, de mucha tecnología, no sin catástrofe, porque por ahí estamos en guerra con otro planeta o una cosa así, pero que las películas de zombies, estas distopías, estos paisajes apocalípticos hablan de una cosa que es mucho más posible, que el colapso de la humanidad. Totalmente. Y con los humanos como protagonistas convirtiéndose en zombies o muriéndose a manos de los zombies. Y hablando de la pandemia, que el virus no es menor tampoco, el dato menor de las películas de zombies. Ese virus lo que va a generar es que primero los personajes que van sobreviviendo van a tener que ver cómo van a lidiar con esos zombies que digamos, si te muerden o te agarran, solo con una mordida, con una lastimadura, digamos, morís y a los pocos minutos como que resucitás, pero en forma de muerto vivo. Es interesante cómo los distintos grupos van a ir denominando, porque cuando se van generando la fisonomía de los grupos, que la mayoría son grupos pacíficos, digamos, le van a ir dando un carácter de, se llama por ejemplo caminantes, y ahí hay un carácter de un respeto sobre la muerte todavía, aunque no van a tener ningún reparo en matar, porque la única manera es arrancarle la cabeza. Digamos, el género distópico sobre el que se basa la serie es el del gore, ¿no? El gore, la sangre, es sangre y completamente escatológico. Y hay otros grupos que son mucho más sanguinarios, que no alcanzan ningún grado de civilización o de post-civilización a lo largo de toda la serie, que son mucho más interesantes en cuanto a ese tratamiento sobre sobre la propia existencia y cómo la podredumbre de la mortalidad se vuelve tan cotidiana y parte de la existencia de ellos, de que ellos se transforman en eso también. Hay un grupo que aparece de la mitad de la serie para adelante, que se denominan los susurradores. Es un grupo que camina junto a los zombies, y porque la estrategia de supervivencia es caminar entre los zombies para repeler, digamos, y para escudarse de los otros humanos vivos. Entonces, es un grupo completamente violento, sin ningún tipo de civilización, y que cómo caminan entre los zombies sin que sean detectados, bueno, destripan a uno por ahí y se refregan todas las tripas y la pudrición de los zombies. Entonces tienen el mismo olor y el mismo aspecto que ellos. Ese tratamiento del cadáver es sumamente interesante también, porque va a reflejar la naturalidad de la muerte y una existencia completamente despiadada, salvaje, y lo que subyace a lo largo de toda la historia es, bueno, cómo reconstituir, es decir, cómo pensar un nuevo paradigma de lo bello, lo bueno y el amor en el medio de un colapso total. Con muertos vivientes con caminando. Muertos vivientes que caminan, con un colapso de toda la tecnología y la sociedad de consumo que estábamos acostumbrados, digamos, en el siglo XXI. Entonces, todo el escenario es completamente ruinoso, y es muy interesante cómo se van a generar las situaciones más horrorosas, digamos, en términos escatológicos, desteripando cadáveres, no sé, en el seno de una iglesia, o en un shopping, o en un cine, o en una base militar abandonada, digamos, y todo eso como la Tierra. Hay un documental de Discovery, nota al pie de página de la nota al pie de página. Nota al margen. Sí, esto ya está escrito en el margen ahí, subrayado. Se llama La Tierra sin humanos. Es una serie de documentales, creo que es de Discovery, hay algunos que están subidos en YouTube, que son muy interesantes y que van a marcar también esta cuestión. Cómo va a ir colapsando posteriormente se llama La Tierra sin humanos, y el escenario se plantea no sin grupo de sobrevivientes, ya con nadie, y cómo se va derrumbando toda la civilización occidental, sin la articulación y manipulación de esa técnica por parte del hombre. Claro, la naturaleza recuperando el planeta. Exactamente, la naturaleza recupera el planeta,
colapsan todos los sistemas de comunicación, colapsan todos las barreras, digamos, urbanísticas y demás, y la naturaleza recobra el poder de todo el planeta, pero en un escenario completamente nuevo, claro, y distinto. Claro, con las ciudades, las megaciudades ahí, sí, digamos. Viste que mencionábamos recién situaciones similares que se dieron durante el COVID. Si vos te acordás, en los primeros meses de la pandemia hubo un recupero de especies animales y demás y vegetales en los espacios vacíos que estaban con los sujetos en cuarentena. Claro, claro. Los carpinchos en el Nordelta, por ejemplo. Claro. Y bueno, los delfines en Venecia, esas cosas. Exacto. Que exacto. No duró mucho tampoco. No, bueno, duró lo que de esta no íbamos a salir mejor, y eso claro, era obvio. Eso era obvio. Había gallinas en el hipódromo también. Pero lo importante de eso es que nos obliga a pensar a partir de este estado de naturaleza que marcaban los primeros contractualistas. Hay dos grandes corrientes, una que la plantean Rousseau y Locke, y otra que por otro lado Hobbes, que van a plantear, bueno, el hombre es instintivamente un sujeto que tiene como una, no sé si la palabra llamarlo como bondad, pero sino que va a tener fines altruistas y va a constituir nuevos espacios sociales siempre en pos de la mejora, o el lobo es el lobo del hombre, el hombre es el lobo del hombre, como plantea Hobbes, y siempre va a estar la traición y ciertos grados de maldad, y cómo se construyen las sociedades a partir de ese egoísmo instintivo de el propio hombre, digamos, de la especie, y porque a lo sumo esa persona, un grupo de personas se va a defender por objetivos meramente materiales que tienen que ver con la supervivencia. Bueno, todo esto está planteado por individualismo. Todo esto va a estar planteado en la serie, y ya te digo, ese concepto de esa pregunta que está latente, cómo construir un paradigma del amor y de las relaciones interpersonales más o menos sanas en un contexto de completo desastre global. Claro. Pero sabes que bien que nombraste esa serie donde, bueno, el planeta se termina la humanidad y el planeta recupera su planeta, la naturaleza recupera su planeta. Que nada, pienso esto de la idea zombie como una idea, como imaginarse esa catástrofe final, ese caos final del planeta, pero con el humano todavía como protagonista, ya muerto vivo, o sea, ni así el planeta se puede liberar. Y bueno, como que se han imaginado una forma en que ese caos, ese apocalipsis final del planeta todavía tenga humanos dando vuelta, y está bueno que pienses así la serie Walking Dead con cómo funcionan ambas sociedades, digamos, la de los humanos, que todavía son humanos, y la de los zombies, porque también habla de su organización, repasa cómo piensan los zombies, cómo se organizan. ¿Hay también una mirada puesta en los zombies o no? Sí, poco y nada, porque al ser muertos, solamente después, digamos, como toda ficción de zombies, digamos, se mueven hablan. Solamente, no hablan, y se mueven solamente por en busca de el cerebro, claro. Y la carne, y la carne viva. Pero es muy interesante ver cómo van, qué sé yo, grupos de sobrevivientes, están haciendo alguna escena, no sé qué, y en el costado hay unos zombies ahí comiéndose un venado, destripándolo, digamos, con un nivel con un grado de salvajismo, claro, inimaginable en otros contextos. Pero esa es otra cosa que no podemos imaginar, una especie humana salvaje, claro, liberada de toda cultura, y bueno, un miedo me da igual. Sí, es interesante porque el único, venía pensando recién cuando venía para acá, que el único tabú de la sociedad civilizada que no se pone en cuestionamiento a lo largo de toda la serie es la del incesto. Entonces, el canibalismo. Y claro, porque todavía más o menos, porque hay situaciones en las cuales se plantea eso, digamos, claro, y hay grupos que son tremendamente violentos, donde cualquier error se paga con la muerte, pero porque es tan radical el instinto de supervivencia de que se ponen en tela de juicio y se descartan todas las normas morales y las normas de convivencia que se conocían hasta antes del apocalipsis. Entonces, y obliga a los personajes a reconfigurar su propia existencia. Por eso también es una crítica sobre la existencia. Hay un personaje que es emblemático, que es un personaje, digamos, que todavía está vivo. Son muy pocos los que quedan vivos desde el primer episodio hasta ahora, que está finalizando el fin de semana que viene la serie completa. Son 11 años, 11 temporadas.
más. Es un personaje en el primer episodio, cuando propio del Génesis, ¿no? Porque parece también un poco la historia bíblica, digamos, ¿no? En ese comienzo, en ese Génesis 1:1, donde en el principio era el caos, hay un personaje que se llama Carol, un personaje, una mujer golpeada, una mujer de 50 y pico de años, muy sumisa, donde está casada con un pelotudo que aún en el mismo concepto, en el mismo estado de naturaleza en el que se encuentra y de total confusión, el tipo, bueno, más o menos se organiza en esos primeros grupos que no tienen forma, no tienen ni líder ni nada, y bueno, cuando se obliga, cuando cae la noche y se producen los tres principios que despiertan al pensamiento, los tres principios filosóficos de la intemperie, ¿no? La necesidad de alimentarse, abrigarse y de superar el miedo a la intemperie. El tipo le manda a buscar leña, qué sé yo, la caga a palo ahí en el medio. Entonces es una mujer sumisa, golpeada, de 50 y pico de años, con el pelo muy corto. A lo largo de la serie, esa mujer, las feministas son las que llaman, esas mujeres llaman las de pelo plateado, digamos, se empodera a lo largo de la serie y es un general. Hoy, al final de la serie, es un general que tiene una capacidad de mando increíble y que no duda ni un segundo en matar a otra persona en pos de cumplir los objetivos propios del grupo. Ese grupo ha evolucionado de modo tal que se han fundado 3-4 ciudades, hay como una división internacional del laburo ahí también, se van generando todas estas cuestiones propias de la teoría política. Y este personaje, de ser una mujer golpeada y completamente sumisa, y sin ningún tipo de estética llamativa ni nada que se le parezca, bueno, logra ponerse de pie a pesar de esas circunstancias catastróficas, no solo en el interior de lo que es su familia hasta ese momento, sino también de este escenario distópico, y se empodera de modo tal de que va a conducir los destinos de un pueblo completamente distinto. Se vuelve como una líder conductora. Y este personaje, ella aparece como eso que venís contando, digamos, una esperanza también de otra manera post-apocalíptica de manejarse como sociedad. Me pregunto si también la serie va tirando esos guiños o si todo el restablecimiento de la sociedad es para volver a ser la misma humanidad horrenda que somos. Bueno, están ambos espacios. En estas últimas 2 temporadas, la serie, estos personajes llegan a un lugar que se llama la Mancomunidad, es un lugar que a la vista no estuvo completamente aislada del apocalipsis. Lograron reconstruir todos los estratos sociales, incluso los estratos de gobierno, las instituciones y todo, y parece una sociedad norteamericana modelo pre-apocalíptica, digamos. Pero estos grupos de sobrevivientes se incorporan porque funcionan como el Imperio Romano, entonces van conquistando todos estos otros poblados y los van romanizando propiamente, que eso es un concepto de la ciencia política, que hacía Roma, aparte de llevarte las legiones, como imponía lo que se conoció como la Pax Romana, era romanizar ese pueblo, ¿no? Llevando su cultura, llevando la cultura, llevando la moda, la estética, la calle y la tecnología. Entonces no te quedaba otra, porque decía, bueno, al final está re bueno ser un romano, pues se vive mucho más sofisticadamente que yendo tan lejos a buscar el agua. No se inunda más, dijeron los romanos. Claro. Pero esa sociedad es completamente corrupta también. Entonces ahí se plantean estos grises que vos mencionás, digamos, pero cómo se sale de esa lógica preapocalíptica y podremos generar algo. Porque en el medio también nacen niños, surge el amor, mueren seres queridos, y bueno, y cómo se lidia con todo eso y cómo se va reconstruyendo una idea, y en el fondo siempre termino pensando en esas expresiones de Primo Levi, cuando dice, bueno, si esto es un hombre, en esos escritos desde los campos de concentración, cuando el tipo va describiendo, que ya alguna oportunidad también lo hablamos en esta columna, cómo describe la condición humana en el medio de esos traslados de la muerte en los trenes infernales hacia los campos de concentración. Claro, entonces, sabiendo que iban a la muerte. Sabiendo que iban a la muerte. Y así todo, muchos prisioneros de los campos de concentración pudieron
de alguna manera presentarle a los niños que estaban ahí, que había una humanidad posible en alguna dimensión recóndita en el medio del horror. Claro. Por ahí aparezca eso en Walking Dead, en la serie, que me quedo pensando en estas dos opciones, digamos, porque el paisaje preapocalíptico lo conocemos y medio que estamos llegando, vamos camino a eso, digamos, si bien capaz que no hay zombies, pero me imagino que el resurgimiento de la humanidad organizada en este caos, con esas posibilidades que establecen esos personajes que nos contá, por ejemplo, o el otro extremo, digamos, el planeta quedándose sin humanos o volviendo a un estado salvaje de la especie, no sé, pero nada, el planeta sin humanos, me parece que sería mejor, ¿no? Yo creo que lo interesante es planear. Yo nunca pienso en la Tierra sin humanos como un modelo. El tema es el para qué. Digo, claro, ahí ya corremos el humanocentrismo, digamos. Claro. Ya no importa, ya no cuenta. Exactamente. Ya no vamos a estar. Si no está la razón ilustrada, articulando los sentidos, no hay sentido. Entonces, el estado de naturaleza es el estado genuino, claro, digamos, pero a mí me interesa pensarlo con los hombres adentro porque me interesa el para qué. Ahí va. Pienso, bueno, y ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con esta humanidad, claro, que estamos viviendo? Y uno se pregunta, en este contexto, ya saliendo de la serie, y que hemos salido y entrado todo el tiempo al argumento, sí, bueno, y ahora, este siglo XXI que estamos transitando y que es horrendo, y que todas las promesas de progreso, sofisticación, paz y demás que bienestar, nos prometía, bienestar, que nos prometía la posguerra de mediados del siglo XX, nunca sucedieron, y de hecho se fueron intensificando, porque cuando en el siglo XIX hubo algunas escuelas de pensamiento que decían, che, esto va a terminar pésimo. Mal. Esto va a terminar pésimo. En una guerra total, fue lo que sucedió en el siglo XX, y cuando creíamos que nada peor podía venir, bueno, siempre se puede caer un poco más bajo. Siempre se puede estar peor, me encanta. Siempre se puede estar peor. Frase. El hombre es un animal que por naturaleza tiene la destrucción dentro de su ADN, del mismo modo que la construcción de la belleza está dentro, es parte de lo mismo. Entonces la capacidad de destrucción y la capacidad de creación de lo bello están en el mismo sujeto, porque además están en el mismo sujeto, no es que hay algunos hombres buenos y otros hombres malos. Entonces me parece de que todos tenemos esa dualidad, y algunos con mayor capacidad de daños que otros, claro, por supuesto. Bueno, a lo mejor en algunos siglos o prontamente, quien te dice cuando llega ese caos, la especie tenga ese recontacto con esos principios de supervivencia y esos principios de relación de manada, y también el resurgimiento de la cultura, del pensamiento, de que salga todo un poquito mejor, otra vuelta, otro ciclo. Uno piensa en relación a este momento tan caótico donde lo único que escuchamos y leemos en los medios de comunicación es esta palabra que ya incluso está vaciada de sentido, que es polarización, fragmentación, y uno piensa, ¿cuál es la salida? Como vos decís, ¿no? ¿Cuál es la salida de esta situación de empate sobre lo nefasto, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo desempatamos y que ese desempate no sea para peor? No sé si la respuesta la tendremos nosotros o las próximas generaciones, pero bueno, nos podemos imaginar, y bueno, lo de los zombies es anecdótico, no vaya a ser que sea real también. Lo de los zombies es anecdótico. Lo interesante que tiene la serie para pensar es todo lo que sucede con los sobrevivientes. Claro, ahí va. Eso me parece que es sumamente interesante, porque incluso el tratamiento que le dan a esos muertos es interesante, y habla mucho también de qué tipo de humanidad tenemos respecto de cómo se tratan eso, aunque sean una amenaza. Claro, y esto más o menos es como contemporáneo, no es que es el año 2300. No, es contemporáneo. Es contemporáneo, va sucediendo mientras tanto. Y es una sociedad de mediados de la década del 2010 para acá.
Así que estamos transcurren en el tiempo real. Esta es una pregunta que me fue quedando. ¿Los zombies corren? Porque me parece que eso es clave también en las películas de zombies, cuando empezaron a correr. Los zombies pregunta esta pavada ahora en un momento es interesante y bueno, ahí ya te digo, como te decía al principio, hay un montón de canales de YouTube que analizan todas estas cuestiones que también que nos gustan un poco a nosotros. Sí, bueno, y en el episodio tanto ese zombie empezó a correr y eso no ¿de dónde? Claro. Bueno, hay algunas mutaciones en el virus. Hay algunas mutaciones porque están abriendo la puerta a nuevas series. Ya sabemos cómo funciona el mercado y y porque también está hecho en clave Marvel, que se van construyendo los universos paralelos de los personajes que se separan de la serie. En este momento hay 3 series. Está The Walking Dead, que es la serie original, y hay en el aire en este momento hay 2 series paralelas que van contando historias de otros sobrevivientes. Spin-offs. Y ya están escribiendo 2 series más de posteriores, o sea, que bueno, fue también discusión de foros, esa cosa de que hubo personajes, ya se sabe que se van a salvar porque están filmando series de ellos. Y bueno, de eso se trata también estos consumos de culto. Me imagino que están aprovechando la oleada, las hordas de fanáticos de Walking Dead, de fanáticos y fanáticas. Bueno, genial. De Walking Dead y algunas preguntas sobre la vida y la muerte también hemos charlado en esta columna. Bueno, me parece que sin machete también llegamos a algunos comentarios, algunos parrafitos para estas notas al pie con Valentín en esta mañana. Genial, Valentín. Bueno, muy bien. Nos vemos. Bueno, genial. Otra oportunidad entonces con notas al pie de página aquí en La Barriletes, en nuestros estudios, con Valentín Ibarra, nuestro compañero aquí de la radio y de la revista también, para hablar sobre la vida y la muerte con Walking Dead.